9 de la mañana, 12 minutos. Le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, quien ha presentado un proyecto de ley sobre una campaña de concientización sobre el abuso sexual intrafamiliar, donde las víctimas son los niños. Este proyecto está a estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y ayer recibieron a las autoridades del INAU para hablar de ello. Buenos días, bienvenido, diputado. Buenos días, un gusto estar. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto que usted me decía tiene iniciativa además por parte de los jóvenes de su sector? Exacto. Tiene la iniciativa de la juventud de nuestro espacio, el espacio 40. Surge, entre otras cosas, porque la violencia sexual intrafamiliar en un 75% se produce en el entorno de la familia y se entendió en el proceso que el confinamiento, esa reclusión voluntaria que teníamos, podía aumentar la cantidad de casos. Y a eso agregado que algunas de las denuncias se habían llegado a través de las plataformas CREA, Ceibal, y se entendía que generar herramientas de prevención y concientización a través de las plataformas, de todos los dispositivos virtuales, las redes sociales, para que niñas, niños y adolescentes tuvieran una alerta más para poder conocer los casos. Medios de comunicación también estarían incluidos. Exacto. ¿Quiénes son los encomendados de elaborar los contenidos de esa campaña? Que sin lugar a dudas tienen que ser contenidos muy bien cuidados, ¿no? Y que además cumplan el efecto justamente de concientizar. Bueno, la competencia la va a tener el INAU y el CIPIAB. El CIPIAB va a ser quien determine la campaña. En el día de ayer, los directivos del INAU, el directorio, vino a la comisión. Y la verdad que quedamos gratamente sorprendidos porque se hablaba de una campaña que, como al principio decía el proyecto, que fuera por la pandemia, no, eso ahora va a ser permanente. Claro, inicialmente era durante la emergencia sanitaria. Se inició así, como el trámite parlamentario lleva sus días, entendimos también que era un tema que iba referido permanente y principalmente de futuro ante situaciones similares a las que hemos vivido, o también en los tiempos de verano, donde los niños están mucho más en su casa y pierden contacto con la escuela, con el club deportivo, con el oratorio, que son los lugares de prevención y detección que permiten alertar sobre esta situación. ¿Cuál es digamos, la contraparte en la respuesta que el Estado podría dar ante un posible aumento de denuncias? Muchas veces pasa que el tema se pone en los medios y la gente desnaturaliza ciertas situaciones y hay más denuncias. ¿Eso va a tener, digamos, un correlato en las respuestas del Estado? Bueno, en el día de ayer el presidente del INAU, el doctor Pablo Abdala, a quien debemos agradecer porque de inmediato que nuestra juventud planteó este tema, fuimos a visitarlo, primero institucionalmente como presidente del INAU y luego por el bagaje de conocimiento como legislador durante tantos años. Hizo aportes y esos aportes van a estar en el sentido de que luego que se vote esta campaña, rápidamente los equipos técnicos van a trabajar para generar contenidos y las respuestas. Hoy tenemos una línea, la línea azul, un 0800, pero se entendió que no es suficiente, entonces hay que mejorar la calidad de la respuesta, teniendo en cuenta también que en algunos casos se podría inferir que muchas de las nuevas denuncias tienen que ver con el trabajo que se viene haciendo. O sea, el aumento de denuncias no es porque haya más casos, sino porque quizás logramos, a través de todas estas cosas que se vienen haciendo desde tiempo y ahora, detectar una situación que no era identificada quizás. Exacto. Entonces, la campaña es informativa, digamos, de concientización, pero va a tener entonces su parte de recibir denuncias. Usted hablaba de dispositivos de uso escolar, como Exacto. la plataforma CREA. Allí, por ejemplo, ¿se podría denunciar a través de esas plataformas? La idea es generar contenidos que generen un ida y vuelta entre el niño y quienes estamos del otro lado trabajando. En este caso el Estado, que decía el vicepresidente Velázquez, ante el niño atender determinado contenido, poder devolverle una respuesta. Como nos sucede a veces cuando entramos a buscar algún producto y inmediatamente nos envían por Facebook, por todos lados,
una respuesta de las alternativas que tenemos de compra. Bueno, estar atentos a eso con un trabajo que llevará tiempo, que lleva presupuesto y que seguramente cuando se trate el presupuesto nacional vamos a tener que trabajar en ese tema. Ahí está, muchas veces la excusa digamos, de los efectos más cortos de las campañas tiene que ver con los presupuestos, ¿no? No solo a nivel nacional, sino incluso de organizaciones internacionales. ¿Qué se prevé en el ámbito presupuestal? Ese tema es fundamental atender. Nosotros entendemos, y se hablaba de la violencia intrafamiliar en general, pero nosotros entendíamos que el abuso sexual era de las más crueles y que dejaba secuelas permanentes. Entonces, la insistencia está en la creación de estos mecanismos e insistir con que esté el presupuesto, y así entiende el INAU que a partir de hoy comenzaba a elaborar el presupuesto para presentar a las autoridades. O sea que la campaña va a estar, digamos, financiada por INAU, es el organismo que le corresponde. INAU va a tener la libertad de financiarlo a través de sus partidas o de la ayuda internacional y la cooperación, eso lo dejamos librado, por eso usted en el articulado no va a encontrar la fuente de financiamiento, porque se entendió que había una serie de alternativas posibles. ¿Qué trámite parlamentario entonces debe seguir este proyecto? Bueno, este proyecto, ayer nos reunimos los partidos, nos dieron la oportunidad a nuestros jóvenes y a nosotros de poder explicitarlo en la Comisión de Derechos Humanos. Luego vino el directorio de INAU, se hicieron las correcciones que se entendían, como decíamos recién, que fue una campaña permanente, y en el día de hoy, a la 1 de la tarde, la Comisión de Derechos Humanos se reúne para dar su voto favorable y que ingrese seguramente la próxima semana al plenario para su discusión. ¿Qué expectativas hay sobre el efecto de esta campaña? Nosotros estamos convencidos de que cuando hablamos de lo urgente, fíjese un detalle que no es menor, todos los partidos políticos de la oposición y la coalición trabajaron en este proyecto. Debemos destacar el trabajo, por ejemplo, del INAU a través de su presidente, pero también de la doctora Lustenberg, actual diputada, que es una causa que ella lleva adelante desde hace mucho tiempo. Pero también el compañero Vega del PERI, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y los compañeros del Partido Nacional. O sea, es un trabajo de todos que en temas urgentes como este rápidamente entendemos y trabajamos en función de eso. ¿Va a estar dirigida, retomo una pregunta que hice, solo a los niños o también a los adultos? Veo que podría tener varias dimensiones, ¿no? Dispositivos que entran los niños, pero también si hay una cosa más masiva a través de medios de comunicación, concientizar a los adultos. De hecho, los niños tienen que saber si son víctimas, ¿no? Pero habría que también trabajar, digamos, en la cultura de los adultos para evitar estas situaciones, ¿no? Lo que usted dice es muy importante, porque cuando miramos los datos, el 50% de los niños que son víctimas de abuso no lo están percibiendo que es así. Y eso atenta en realidad contra la búsqueda de una denuncia. Entonces, primero se va a trabajar en generar contenidos que construyan. Dos ONG con las que nos reunimos decían construir el no en el niño. O sea, hasta dónde puede llegar. Y al niño tener esas herramientas también limita, hay algunos estudios, algún especialista, que limita el ataque posible por parte de los adultos. Obviamente, esto es la punta del iceberg. Deberemos trabajar en un tema cultural, que habrá que poner a la sociedad y a los especialistas a trabajar en este tema, pero me parecía que era fundamental poner en la alerta pública este tema, que en definitiva el año pasado 1.100 casos de niños abusados, sí, es algo que es lamentable. También incluye afinar los mecanismos de detección en instituciones como es la escuela, los centros CAIF, que son lugares muy importantes, bueno, el sistema de salud sin lugar a dudas. Bueno, exacto, por eso la campaña estará a cargo del CIPIAP, que allí están todos, MIDES, Ministerio de Salud Pública, ANEP, a nivel país lograr tener a toda la sociedad, inclusive en el capítulo 7, si no recuerdo mal, se habla del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública y los médicos de radio trabajar en un protocolo que les permita detectar posibles casos. Porque ¿quiénes son los que van a...? Los médicos son los que van
a casa, inclusive en plena pandemia que decíamos, llamemos telefónicamente y que nos vayan a ver a casa. Bueno, ese trabajo también está previsto, que generar un protocolo a través del Ministerio de Salud Pública y los médicos de radio para también detectar estos casos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, esperemos entonces contar con esta campaña en breve. Esperemos que sí. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el diputado Gabriel Gianoli del Partido Nacional.